Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hermes Sandoval. Este es su canal de astrología y tarot de Hermes Trismegister. El día de hoy les voy a hablar acerca de la revolución solar del signo Géminis. Como ya saben, cada que va a entrar la temporada de un signo, pues bueno, les he platicado acerca de los aspectos que va a traer la revolución solar de cada signo. La revolución solar es un cálculo que se hace en astrología cuando nosotros cumplimos años, cuando cada quien cumple años, y es el momento en el que el Sol en su tránsito vuelve al mismo lugar en el que naciste, es decir, en el mismo punto de tu carta natal. Y la cuestión aquí es que la revolución solar pues prácticamente ha sido una técnica de predicción o una técnica de pronóstico para saber qué temas vamos a vivir durante un año, tomando en cuenta no solamente la vuelta del Sol, sino los aspectos que este va a tener con los otros planetas en tránsito, y además qué ascendente te va a tocar, qué luna te va a tocar en este año, etcétera. Pero en este caso voy a hablar únicamente de los aspectos que va a tener cada decanato, bueno, porque ya prácticamente hablar de ascendentes, hablar de lunas en los 12 signos, nos llevaría horas y horas de estar haciendo un video, ¿verdad? Pero voy a mencionar las partes más importantes sobre la revolución solar del signo Géminis de este 2021, que va a durar prácticamente desde este 20 de mayo hasta el otro año, y qué cosas pueden suceder o qué aspectos van a enfrentar durante todo un ciclo de 365 días hasta el año 2022. Por lo tanto, es muy importante porque esto nos da la pauta, digamos, para saber qué vamos a enfrentar durante todo un ciclo. Y eso nos puede preparar, y cada vez es más común que la gente pida su revolución solar, porque ya es sorprendente cómo está cada vez más relacionada las personas con la astrología, y es más común incluso el uso de los términos astrológicos para hablar sobre esto. Así que bueno, vamos comenzando. Lo voy a dividir por decanatos, y los decanatos son periodos de 10 días por el recorrido del Sol en un signo del zodiaco hasta completar los 30 días, o es decir, los 30 grados en un solo signo. El Sol recorre aproximadamente 1 grado por día, así que el primer decanato es del grado del 0 al 10 de Géminis, el segundo del 11 al 20 y el tercero del 21 al 30. Y cada decanato va a tener aspectos distintos, que obviamente algunos pues esta revolución solar van a tener les va a tocar a su regente Mercurio prácticamente toda a los 3 decanatos. Entonces pues eso es una señal bastante importante. Lo primero que hay que tomar en cuenta, y entrando ya en materia para el primer decanato, es la entrada del Sol. ¿Qué aspecto va a tener la entrada del Sol para los del primer decanato? Desde el grado 0, el Sol va a tener un aspecto de cuadratura con Júpiter que se encuentra en Piscis. Este es un aspecto que puede darles a los del primer decanato una actitud de todo un año en el que estén con una excesiva fe, con una fe desmedida, con una energía positiva que puede ser o llegar a ser muy exagerada, y sobre todo porque Júpiter se encuentra en el signo de Piscis, y ahí la fe se acrecienta, la fe se expande, los actos de buena voluntad van a crecer. Entonces, al estar en cuadratura con el Sol, puede ser que su conciencia les dicte que vayan a hacer actos de buena fe, sean benevolentes, sean solidarios, y sobre todo eleven, digamos, ese aspecto espiritual cada quien. Pero deben de cuidar más que nada, sobre todo la lógica, la razón, porque este puede ser un aspecto desmedido que les lleve a cometer errores. Siempre Júpiter expande las cosas, y otra de las cosas que también tiene Júpiter es que Júpiter rige las finanzas. Si Venus rige el dinero, Júpiter rige las finanzas. Y los 3 decanatos tienen el aspecto, perdón, los 2 decanatos van a tener a Venus en Géminis, que es el dinero, y Júpiter va a estar haciéndoles cuadratura a los del primer decanato ahí en Géminis. Entonces esto quiere decir que los temas de dinero y las finanzas van a ser muy importantes todo un año. Claro que es importante para todo el mundo, pero
bueno, siempre las agendas cambian, pero este año va a ser sumamente más importante por los dos planetas que van a tener ahí haciendo contacto. Primero Venus ahí en su signo recorriendo en tránsito, y también Júpiter que les hace cuadratura con el Sol. Entonces ese es un primer aspecto que van a tener durante todo un año. El otro aspecto también que van a tener es Mercurio. Si bien los del primer decanato no tienen Mercurio en esos grados del 1 al 10, sí lo tienen ya del 20 en adelante. Y Mercurio va a estar haciendo una cuadratura con Neptuno en Piscis. Este es un aspecto que puede ser complicado, es un aspecto que normalmente disuelve y nos confunde nuestros pensamientos, nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos de razonamiento o lógica, porque Neptuno siempre es como ese mar nebuloso, esa neblina que no deja ver, ese espesor que no nos deja visualizar a grandes rasgos las cosas, o y ni siquiera en cosas pequeñas, siempre confunde. Entonces también aquí puede ser que sea un año en el que vayan a ser cuestionados por cosas de fe, por cosas de solidaridad, la conexión con términos o cosas espirituales. Pero sobre todo recordemos algo, Neptuno rige en Piscis, rige a los enemigos ocultos. Entonces es un año en el que quizás tengan que lidiar con temas de enemigos ocultos, con temas de que salen cosas por donde ustedes ni se dan cuenta, que son como misteriosas, a veces se disuelven, son confusas tremendamente. Y este aspecto más que nada puede llegar a ser un año en el que, si ustedes, por ejemplo, o quien esté escuchando el video se dedica a cuestiones comerciales, bueno, pues va a ser un año, digamos, un poco complicado en términos de los acuerdos comerciales, los contratos, las transacciones, todo este tipo de cosas, porque Mercurio rige el comercio, rige los caminos, también rige los viajes. Quizás también vaya a ser cuestiones de viajes por mar. Y otra cuestión también, y bueno, se me vino ahorita, pero tampoco quiero ser como predisponer a cosas negativas, pero también puede ser que si toman un viaje por mar, deben tener mucho cuidado y muchas reservas, ¿verdad? Y obviamente que esto no es solamente por el aspecto personal, también es un aspecto que se tendría que tomar en cuenta para astrología global, el viajar por barcos y todo eso, que pudiese ocurrir accidentes, ¿no? Pero bueno, eso más bien lo veremos en astrología mundana con los tránsitos. Pero a nivel personal, pues sí recomendaría, ¿verdad? Que si van a viajar por agua, sí tengan todas sus precauciones y reservas. Muy bien, también algo muy característico es que recordemos que tienen el tránsito del nodo norte en su signo. Ya se está acercando precisamente al grado 10, que es del primer decanato, primero y segundo decanato. Entonces aquí habla de un año de tener nuevas experiencias en términos de información, comunicación, aprendizajes y sobre todo el contacto con el entorno cercano, ¿no? Puede ser también un año en el que hagan viajes cortos, porque tienen precisamente a su regente Mercurio, tienen a Júpiter haciéndoles contacto y tienen a Venus, que es el dinero, y el nodo norte, nuevas experiencias. Entonces puede ser un año de muchas experiencias nuevas. También a ustedes, los del primer decanato, Venus les va a hacer cuadratura a Neptuno, y este tránsito puede traerles temas de dificultad en las relaciones, como desengaños, decepciones, ilusiones que no se cumplieron, que se cayeron, es decir, algo normalmente que deja muy mal sabor de boca, ¿no? Y que a veces terminan desilusionándose de alguna persona y que se idealizaba sobre todo. Eso es más que nada, los temas de la idealización, no solo con personas, sino también con negocios, ideas, tratos, porque obviamente cada quien tiene a Piscis o a Géminis en distintas casas zodiacales. No podría generalizar totalmente, pero sí un aspecto que da la cuadratura Venus-Neptuno es la idealización de personas o idealización de situaciones y cosas. Entonces ahí más vale tener bien ajustados los mecanismos de lógica
porque no se puede confiar demasiado en esa fe desmedida o en actos de buena fe, que si bien hay que hacerlos obviamente, pero deben de tener mucho cuidado, y sobre todo si tratan con personas, acuerdos de dinero y todo eso, deben de tener siempre el antecedente de esas personas. Van a tener también los del primer decanato, ya casi al final del primer decanato, la conjunción de Venus con Mercurio, y esta conjunción pues prácticamente es de dos planetas personales, y les va a traer temas más que nada de hermanos, de sensaciones, de querer viajar, de querer aprender cosas nuevas, mucha curiosidad, mucha comunicación, mucho chisme también. Eso es más que nada cosa de la curiosidad. Y Venus maneja el dinero y las relaciones, y Mercurio pues la comunicación. Entonces prácticamente va a ser un año muy dinámico con este aspecto, con esta conjunción. Van a conocer gente nueva, eso sí. Y otra cuestión también es que los del primer decanato, sobre todo los que vayan a tener la revolución, el día 26 de mayo les va a tocar el eclipse lunar en Sagitario. El Sol va a estar en su signo y la Luna en Sagitario. Y este va a ser un momento, digamos, de un año de, más que nada, de dejar muchas cosas, abandonar viejas situaciones. Y no quiero hablar la clásica situación o el clásico término de cerrar ciclos y que dejar atrás, etcétera. Pero siempre un eclipse nos marca un antes y un después, que no se manifiesta en el momento, pero sí va haciendo un corte con el paso del tiempo, y ustedes se van a dar cuenta de que una situación ya se está quedando atrás totalmente. Muy bien, ahora nos pasamos al segundo decanato. Los del segundo decanato van a tener una conjunción del Sol con el nodo norte. El nodo norte, recuerden que si bien no son planetas, son puntos muy dinámicos en nuestra carta, porque nos indican hacia qué parte debemos evolucionar, y sobre todo si son en cuestión de los tránsitos, pues bueno, es el momento de evolucionar en el tema que esté tocando el nodo. Y en el caso del nodo norte en Géminis nos está indicando nuevos aprendizajes con temas comunicativos de información, con temas de charlas, información, libros, escritos, etc. Y también, bueno, Géminis es regido por Mercurio, que rige también los pulmones. Aprender también a respirar es un tema que también nos va a traer mucha conciencia a ustedes, sobre todo, y más con esto que hemos estado viviendo del tema del COVID, y cómo también la respiración suele ser un mecanismo de defensa muy fuerte, porque el que aprende a respirar, la mayoría de la gente, y esto lo recuerdo haberlo visto en algunos cursos, no tiene una buena postura al caminar o al estar aunque sea suspendido, por la respiración, porque normalmente no respiramos de manera profunda o correcta, y eso obviamente no alimenta los pulmones, y habrá, digamos, una conciencia, sobre todo para los de esto de segundo decanato, en que circulen mejor las ideas. Y una manera de que circulen mejor es teniendo una muy buena respiración. Eso es algo que nos protege muchísimo, y sobre todo que es muy bien recomendado. Por eso han salido tantos, cada vez tiene más auge la salud, el tema de la salud, y una de ellas es pues el ejercicio, te ayuda a respirar mejor, los temas del yoga y todas estas prácticas, ¿verdad? Muy bien, pero más que nada esta conjunción también, bueno, también el Sol va a tener su oposición al nodo sur, entonces también es tener conciencia de dejar viejas creencias, viejos sistemas de creencias que nos limitan a vivir experiencias nuevas. Van a tener también algo muy bueno los del segundo decanato, que es el Sol que son los nacidos del grado 11 al 20, esto ya sería como del 1 al 10 de junio aproximadamente, que van a tener el Sol en trígono con Saturno. Va a ser un tema de responsabilidad social, de cómo me comunico con los demás, cuál es mi idea de libertad, y sobre todo cómo me relaciono con los demás. Y va a ser un muy buen año para fijarse metas a largo plazo, o a un año por lo menos, porque Saturno, recuerden,
Saturno rige más que nada la responsabilidad y las grandes lecciones, y Saturno en Acuario haciendo trígono al Sol en Géminis está comunicando dos signos de aire, que va a poner un año muy dinámico y sobre todo quizás temas de liderazgo social, temas de liderazgo y responsabilidad con grupos o con amigos, que va a estar bastante prendido. Otro aspecto que también van a tener, que para los del segundo decanato, ya para los de los últimos grados, ya les va a tocar la retrogradación de Mercurio. A partir del 29 de mayo, pues la retrogradación de Mercurio, se van a revisar. Retrogradación, recuerden que es la reflexión, ir un poco más hacia adentro. Ya los del final del segundo decanato y tercer decanato les va a tocar Mercurio retrógrado, y va a ser un año en el que van a estar más reflexivos. Antes de hablar mucho, van a pensarse más las cosas en lugar de soltar todo. Así que va a ser un año, digamos, bastante pesado en esa cuestión, y sobre todo porque van a tener la cuadratura con Neptuno. Puede ser un año en el que se les dificulte mucho la comunicación, o que su comunicación vaya a ser quizás un poco más elevada poéticamente o en otros tipos de términos que normalmente no se comunican, ¿verdad? También como experiencias del más allá, experiencias de mediumnidad, de cosas paranormales, pero bueno, eso ya... porque normalmente Neptuno activa todo este tipo de cosas, y sobre todo las espirituales. También les va a tocar el Sol en conjunción a Mercurio retrógrado, y prácticamente, bueno, Mercurio y el Sol, que son dos planetas o dos astros que siempre van juntos, siempre van de la mano. Mercurio nunca se adelanta tanto, siempre está, si acaso, un signo antes, un signo después, o en el mismo signo. Nunca se aleja tanto, más de 30 y algo de grados. Entonces aquí esta conjunción va a traer muy despierto los temas de conciencia y mente, comunicación, expresión, y que, bueno, con Mercurio retrógrado también es una conciencia muy hacia el interior, muy interiorizado. Va a ser un año de, como les digo, de pensarse bastante lo que van a decir, de pensarlo bastante, así que vayan tomando nota de eso. Otro aspecto también para los del segundo decanato es que les va a tocar la luna nueva en Géminis, sobre todo ya al final. Esta va a ser el 10 de junio, ya cuando el Sol esté en el grado 19 o 20 aproximadamente. Bueno, pues una luna nueva en Géminis, en su propio signo, pues les va a dar la oportunidad de sembrar una semilla de algún cambio, ¿verdad? En los temas quizás de mejorar la relación con los hermanos, mejorar quizás algún negocio comercial, sobre todo porque Mercurio maneja el comercio. Y esta lunación va a ser, bueno, el Sol, la Luna y Mercurio juntos. Entonces estamos hablando aquí de emociones, conciencia y pensamientos juntos en el signo de Géminis. Entonces esa lunación les va a brindar esa semilla de oportunidad para hacer un cambio en lo que les comenté, sus relaciones más cercanas, hermanos, primos, vecinos, tíos. También el momento de aprender del entorno cercano, nuevas experiencias, que muchas veces andamos por allá, por otros lados, y no ponemos atención a lo que tenemos cerca de nosotros. Entonces puede ser un año en el que se den cuenta de todo lo que hay muy cerca de ustedes. Ya terminando para el tercer decanato, para cerrar, les va a tocar también pues el Sol en conjunción con Mercurio, pero ya a partir, es decir, exacta, y es lo que les decía, ¿verdad? Mucho dinamismo en el tema del comercio y todo esto, pero también mucho diseño y planeación sobre temas comerciales, temas de comunicación y de relaciones, sobre todo con hermanos. Muy bien, les va a tocar también un Sol con su cuadratura Neptuno a los del tercer decanato, porque recordemos que Neptuno está en el grado 22 aproximadamente, y bueno, les va a tocar el Sol con esta cuadratura. Y aquí también es algo similar a la cuadratura con Mercurio, que disuelve los pensamientos, pero aquí disuelve un poco el ego. Disuelve el ego en sentido de que mi misión o lo que quiero realizar, estoy confundido. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé cómo lograrlo. Estoy totalmente desorientado.
Algo así podrían estar viviendo porque, les digo, Neptuno disuelve más que nada el ego. ¿Para qué lo disuelve? Para que precisamente nos demos cuenta que no todo en la vida tiene una razón lógica. Hay algo más allá, que también es la sabiduría, es la espiritualidad. Pero no una espiritualidad dogmática, sino una espiritualidad que te haga sentir que te conectas con una esencia o con una entidad o con una colectividad. El caso es que Neptuno en cuadratura al Sol disuelve esa barrera y se nos puede presentar retos en el sentido de no poder quizás afirmar nuestro ego y que se disuelve, y a veces no poder afirmar nuestro ego nos puede traer problemas porque nos deja, digamos, un poco indefensos ante otros, porque muchas veces cuando uno pone su ego por delante en una situación en donde otros quieren pasar por encima de ti, al poner simplemente tu interés personal, van a decir, no, él no va a cooperar. Pero cuando Neptuno llega, hace esa cuadratura con el Sol y disuelve el ego, quedas como, digamos, a merced. Así que bueno, si te tocan buenas personas no va a haber problema, pero con una cuadratura Neptuno siempre te va a poner retos en ese sentido. Así que los del tercer decanato, nacidos del 11 al 20, 21 de junio, al 20 de junio, cuidado con ese aspecto, que no se vayan a confundir. Muy bien. También les va a tocar ya los últimos días del Sol en Géminis. Les va a tocar un trígono con Júpiter. Un trígono que es disociado, porque recordemos que el Sol, normalmente en astrología, los grados de orbe, es decir, la separación de grados, normalmente se toman a veces de 6 a 8 grados, dependiendo también el criterio del astrólogo. Pero el Sol va a estar en trígono con Júpiter, como si Júpiter estuviese en Acuario, pero no va a estar, está en los primeros 2 grados de Piscis, pero ya en la salida del Sol por el signo de Géminis logra hacer ese contacto que se llama conjunción aplicativa. Entonces, ya cuando les llegue a Cáncer, a los de Cáncer sí les tocará el trígono, pero les toca un trígono disociado, es decir, en distintos elementos. Júpiter en un signo de agua y el Sol en un signo de aire, hacen trígono, que es un aspecto armónico, pero en distintos elementos. Entonces es que pues, van a poder conectar, digamos, un poco más con esa espiritualidad que les digo y tomarla de una manera como para crecer desde el interior o crecer como personas. Y también es un momento en el que va a entrar mucha conciencia por ayudar a otras personas o ayudar a los demás. Es un aspecto muy, muy benevolente el contacto del Sol con Júpiter, que ayuda también a afirmar el ego, a crecerlo, sobre todo después de ese contacto que hizo con Neptuno, ¿verdad? El 20 de junio finaliza el mes Géminis y bueno, también les va a tocar una parte del tránsito de Venus, pero prácticamente va a ser muy poco para los del tercer decanato, ¿verdad? Entonces, otro aspecto también que van a tener, no puedo dejar de mencionar, es el Sol para los del tercer decanato en quincunce con Plutón. El quincunce es un aspecto de 150 grados de orbe, es decir, es después de la oposición. Y el quincuncio tampoco es un aspecto fácil, pero es más sencillo llevarlo, porque es como una piedra incómoda en el zapato. Pero sí es una piedra bastante incómoda, aunque sea pequeña, porque es Plutón, pero lo que representa Plutón es bastante simbólico y fuerte. Y los del tercer decanato, ya finalizándolo, pueden tener esta piedra incómoda de no saber quizás ese Sol, que es la conciencia, y Plutón, que es el resurgimiento, cómo resurgir algo nuevo en todos estos momentos que estamos viviendo de incertidumbre. Y puede ser un año en el que va a ser quizás incómodo avanzar, pero lo pueden lograr por ese contacto con Plutón, que también pone a prueba ese instinto de supervivencia o ese instinto de resiliencia y de poder resurgir ante cualquier situación. Entonces, solamente es, como les digo, la piedra en el zapato, se puede seguir caminando, aunque iba a estar incomodando. Así que bueno, eso es los aspectos más importantes de esta revolución solar Géminis. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen los videos que voy a estar subiendo, que sigo subiendo cada semana.
También pueden encontrarme en mis otras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Hermes Trimagister, el mismo nombre de la cuenta. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.